Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Hola, soy Pablo Romero y hoy voy a hablar de España en la órbita francesa, el reformismo de los primeros Borbones de 1700 a 1788. Para empezar, os voy a hablar sobre el cambio dinástico y la guerra de sucesión, el nuevo equilibrio europeo y pacto de familia. El cambio dinástico. Carlos II no tuvo descendencia y dejó como sucesor el trono de España a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. En 1700 accede al trono como Felipe V, cambiando la dinastía de Austria a Borbones. Ciertas potencias temían el creciente poder que aglutinaban los Borbones, como las Provincias Unidas, nombre de Holanda tras su independencia de España. De forma que el emperador Leopoldo I de la dinastía Austria exigía su derecho a heredar España, proponiendo a su hijo menor, el archiduque Carlos, como sucesor. En 1701, Austria, ingleses y holandeses firmaron la Gran Alianza de La Haya para declarar la guerra a los Borbones por la sucesión al trono español. La guerra de sucesión, del 1701 al 1714, enfrentó a Austrias y Borbones, a los que se sumaron Portugal y Saboya. Tuvo varios frentes: norte de Italia, fronteras de Francia, Provincia Unida, Atlántico y Península Ibérica. La guerra de sucesión en la península ibérica es la península donde se firma el Pacto de Génova entre ingleses y catalanes en 1705, sublevándose Barcelona contra Felipe V y proclamando al archiduque Carlos como Carlos III. Este conflicto civil entre borbónicos y austriacistas empezó inclinando la balanza hacia los austriacistas, dado el apoyo de los reinos de Valencia y Aragón, que hizo que los Borbones tuvieran que huir de Madrid al entrar las tropas del archiduque Carlos. Finalmente los Borbones vencieron en la batalla de Almansa de 1707 y Felipe V pudo establecerse en Madrid e invadir el reino de Valencia, promulgando los primeros decretos de nueva planta. La situación se complicaba, llegando al punto de pedir la paz Luis XIV, abandonando incluso a su nieto Felipe V, pero sus enemigos exigían que se le uniera a la lucha. Este se negó y continuó con el conflicto. Los austriacistas volvieron a entrar en Madrid en 1710, pero se les derrotó en las batallas de Brihuega y Villaviciosa. Todo cambió al morir sin descendencia el hermano mayor del archiduque Carlos, que se convierte por tanto en emperador de Alemania, con el nombre de Carlos VI. Ahora tanto Inglaterra como Luis XIV deseaban que no fuese Carlos, también el rey de España, por tanto buscaron la paz. La paz de Utrecht, un nuevo equilibrio europeo. Los términos se negociaron en Utrecht. Felipe V sería rey de España. Carlos, ya era emperador, Carlos VI, fue compensado con posesiones en Italia, Nápoles, Sicilia, el Ducado de Milán y los Países Bajos españoles. Inglaterra se quedaba con Gibraltar y Menorca y se le concedió el navío de permiso y el derecho de asiento. La paz de Utrecht supuso el fin de la supremacía francesa en el continente, donde se estableció un equilibrio de potencia, y el auge de Inglaterra en el mar, gracias a la superioridad de su flota y a las ventajas económicas resultantes de las negociaciones. Este equilibrio se mantuvo vigente hasta fin de siglo, cuando las guerras napoleónicas lo alteraron. En segundo lugar, el reinado de Felipe V. La política exterior, los pactos de familia. En los primeros años del siglo XVIII, la política exterior española tuvo como objetivo la recuperación de los territorios italianos perdidos en Utrecht. Para ello se firmaron los pactos de familia, el primero en 1733 y el segundo en 1743, por los que España apoyaba a Francia en la guerra con Polonia y en la guerra de sucesión austriaca. A cambio de este apoyo, Carlos y Felipe, hijos de Felipe V e Isabel de Farnesio, obtuvieron Nápoles y Parma respectivamente. Tras unos años de neutralidad en el reinado de Fernando VI, la España de Carlos III volvió a aliarse con Francia,
con el tercer pacto de familia en 1761, lo que llevó a España a la guerra con Reino Unido y a su derrota, firmándose el Tratado de París en 1763, por el que se cedió Florida a Inglaterra y Sacramento a Portugal. Para compensar esas pérdidas, Francia cedió Luisiana a España. España, junto a Francia, apoyó a los rebeldes norteamericanos contra Inglaterra. La derrota británica llevó a la firma del Tratado de Versalles en 1783, lo que permitió la recuperación de Menorca, Florida y Sacramento. Las reformas institucionales y el nuevo modelo de Estado. Las reformas institucionales, Felipe V y Fernando VI son los monarcas que emprendieron las reformas para establecer un nuevo modelo de Estado. Felipe V venía de la corte francesa e introdujo en España nuevas modas y costumbres, así como una nueva forma de gobernar más centralista al estilo de la monarquía francesa. Aunque en un primer momento Felipe V aceptó las leyes e instituciones de los reinos, tras la guerra de sucesión y el levantamiento contra él de la corona de Aragón, lo unificó por los decretos de nueva planta. La división política se estableció en admisión central. Se potenciarían dos instituciones centrales básicas. El Consejo de Castilla fue el único consejo esencial en el gobierno del país. Su tarea consistía en asesorar al rey, aunque también desempeñaba, por delegación real, funciones políticas, inspección de la administración provincial y local. Legislativa, preparaba leyes, y judiciales, que era el Tribunal Supremo de Justicia. Al miembro del Consejo de Castilla, los fiscales y el presidente los elegía y los destituía el rey. Los secretarios de despacho o ministerios cargos creados por Felipe V eran elegidos por el rey y cada uno se ocupaba de un aspecto del gobierno. En 1714 se establecieron los siguientes: de Estado y asuntos extranjeros, asuntos eclesiásticos y justicia, guerra y marina e India. Y en 1754 el de Hacienda. Serán los artífices de la reforma emprendida en esta época. También hay que mencionar a las Cortes, que perdieron todo poder político y su capacidad legislativa, y solo eran convocadas para la jura del heredero de la corona, y para otros momentos solemnes, o protocolarios, un instrumento mediante el cual los reyes ejercieron su poder. El ejército, que para nutrir sus filas se utilizaron el sistema de la quinta y a la recluta de vagos. Se crearon academias para la formación de la oficialidad y los arsenales de Cartagena y el Ferrol. La flota se renovó. Era necesaria una flota moderna y eficaz para garantizar el prestigio nacional y las relaciones con las colonias. Patiño y posteriormente Ensenada son dos figuras clave en la resurrección del poderío naval español. La administración territorial era la centralización impuesta por los Borbones. Tendrá como primer exponente el decreto de nueva planta, que eliminaba los antiguos reinos y sus instituciones, ordenando que todas las decisiones se tomasen desde la capital y éstas se transmitieran a los delegados del poder regio en las capitales de provincia. Significan que se le da el Estado a una nueva organización, una nueva planta, en virtud de la cual se abolieron los fueros de los reinos de la antigua corona de Aragón y se le impuso los usos y modos de Castilla. Valencia 1707, Aragón 1711, Mallorca 1715 y Cataluña 1716. El objetivo de estos decretos era no solamente la uniformidad política y administrativa, sino también aumentar el control del rey frente al resto de los poderes, todavía presentes en la sociedad española, la iglesia, la nobleza, las cortes y ciudades. En un intento de acrecentar el poder de la monarquía absoluta, el origen francés de la dinastía favorecía este impulso. El rey, Luis XIV, de Francia, abuelo de Felipe V, era sin duda la mejor versión de la monarquía absoluta. El Estado soy yo. Con esta medida se suprime los fueros y privilegios fiscales y militares, las instituciones de gobierno de aquellos reinos, el uso oficial de la lengua propia. Hay tres causas que explicaban la adopción del decreto de nueva planta: fortalecimiento del poder regio, imitación de modelos políticos organizativos propios de la monarquía borbónica francesa
castigo a los territorios que habían luchado apoyando al archiduque Carlos. No obstante, no quedaron abolidos los privilegios forales, impuestos quintos, ni las instituciones autónomas propias, vasco-navarras, porque fueron fieles a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Otros elementos de centralización contemplaron la eliminación de los virreinatos y la división de España en 11 amplias demarcaciones provinciales, al frente de las cuales, por delegación regia, se situó a un capitán general con la máxima autoridad militar. La implantación de la Real Audiencia, que ejercía como alto tribunal de justicia y órgano consultivo del capitán general. El nombramiento por parte del rey de los intendentes para dirigir las provincias, con funciones de carácter policial, mantenimiento del orden público, fiscal, recaudación de impuestos, económico, supervisión de las obras públicas, realización de informes sobre aspectos económicos y estimular el desarrollo de las actividades productivas. Administración municipal o local. Estaba controlada por la nobleza, bien a través de la jurisdicción señorial, que le permitía nombrar alcaldes, bien acaparando los principales cargos del concejo o municipio. De todas formas, toma fuerza la figura ya existente del corregidor, quien por delegación del rey supervisaba la administración municipal para un mayor rigor económico e inspección del poder central. El nuevo modelo de Estado de la política interior es ahora cuando la unificación dinástica de los reyes católicos se convierte en política administrativa y España se gobierna de forma centralista desde Madrid. La forma de gobernar de los Borbones es absolutista, prescindiendo de los consejos, donde la nobleza tenía mucho poder, lo que provoca su descontento. Algunos de los consejos desaparecieron por la pérdida de territorio, Flandes o Italia, o por la unificación, Aragón. Y los que quedan fueron perdiendo influencia. Sus funciones las asumen ahora los secretarios, hombres de confianza del rey que ya no poseen el poder que tuvieron de los válidos del siglo XVII. Se reformó la educación. Siguiendo a su abuelo, Luis XIV, llevó a cabo una política de construcciones reales en La Granja y en Aranjuez, e inició el proyecto del Palacio Real de Madrid, tras el incendio del Viejo Alcázar. La Iglesia. Se intentó una política de control de la Iglesia por parte del Estado para menguar su poder, llamada regalismo, que en la práctica se redujo a la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la corona. El motivo era porque se consideraba a la Compañía de Jesús un instrumento del poder del papado. De la península se expulsaron en 1767 y se hizo extensible a América. Esta medida afectó notablemente a regiones como Paraguay, donde la Compañía de Jesús controlaba enclaves casi independientes, reducciones o poblados donde se acogía y educaba a los indígenas guaraní, que habían motivado conflictos diplomáticos entre España y Portugal, ya que impedían la esclavización de esta población que en Portugal era un lucrativo negocio. Ley de sucesión. Se introduce la ley sálica, de tradición francesa, según la cual las mujeres no pueden reinar, y sustituye a las tradicionales leyes de partida castellanas, que sí permitían reinar a mujeres, pero dando preeminencia a la línea masculina. Economía. Felipe V se enfrentó a la ruinosa situación económica y financiera del Estado, luchando contra la corrupción y estableciendo nuevos impuestos para hacer más equitativa la carga fiscal. Fomentó la intervención del Estado en la economía, favoreciendo la agricultura y creando las manufacturas reales. Se adoptaron medidas económicas con el objetivo de las colonias americanas exportasen materia prima a la península e importaran los productos industriales españoles, intentando acabar con la competencia extranjera, sobre todo lo de Gran Bretaña, que ofrecía manufacturas de mayor calidad a menor precio. Y se intentó acabar con la piratería, que burlaba todos los intentos de mantener el monopolio español. Se fomentó la construcción naval, con el objetivo de poder proteger las colonias americanas de la piratería británica, que intentaba romper el monopolio colonial. Al final de su reinado, los ingresos de la hacienda se habían multiplicado y la economía había mejorado sustancialmente. Reorganización del gobierno y la administración americana. La nueva dinastía borbónica impuso cambios administrativos en América, con el fin de controlar con más eficacia a las colonias, para obtener de ellas un mejor rendimiento económico.
Dentro del gobierno de España, el Consejo de Indias fue perdiendo competencias a favor de las correspondientes secretarías, que dependían directamente del rey en América. A los dos virreinatos existentes, Nueva España y Perú, se añadieron otros dos segregados de Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata. Esto favoreció la supervisión desde España, ya que los virreyes eran nombrados directamente desde España y solo daban cuenta al rey. Se crearon además capitanías generales en Chile, Venezuela, Guatemala y Cuba. Para recortar el poder de los criollos, nacidos en América pero de origen español, que habían accedido a la administración a través de la venta de cargos, que se paralizó, se crea un nuevo puesto, el Intendente para América, ocupado generalmente por españoles, y sustituyen a los antiguos gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Se creó un ejército regular americano, integrado por criollos y mestizos, ante la incapacidad de la metrópoli de proporcionar tropas. Aunque el comercio con América aumentó como resultado de estas medidas, el mercado era excesivo para la industria peninsular, por lo que la mayoría de las manufacturas enviadas a América eran extranjeras, y el volumen de contrabando era superior al comercio legal. La recuperación demográfica. A lo largo del siglo XVIII, la población española creció moderadamente en unos 3 millones de personas, pasando de 8 a 11 millones, aunque este crecimiento se basó más en una coyuntura favorable que en un verdadero avance científico y técnico. Esto se debió a que a lo largo del siglo, la peste, en el siglo XVII, había sido un auténtico azote. No tuvo apenas incidencia, la crisis de subsistencia por malas cosechas no fueron graves, y la guerra de sucesión tuvo una incidencia muy moderada. Hay que matizar que en la agricultura se produjeron pequeños avances, la extensión de la superficie cultivada, la mejora de los cultivos y la aparición de otros nuevos, maíz y patata, que evitan la dependencia del trigo. La importación de grano, gracias a la mejora de las comunicaciones y la construcción y el perfeccionamiento de silos, donde pueda almacenar el cereal en previsión de malas cosechas. También contribuyeron a la leve caída de la mortalidad los progresos de la medicina y de la higiene, aunque muy limitados. Y al final del reinado de Felipe V, Felipe V era un hombre inestable, al que la depresión le llevó a abdicar en 1724, a favor de su hijo Luis I, cuya muerte, 8 meses después, le forzó a regresar al trono. Estas depresiones dejaron el gobierno en manos de sus ministros y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, mujer ambiciosa y de gran inteligencia política, cuyo objetivo fue conseguir tronos para sus 6 hijos. Esto le enfrentó al heredero, Fernando, hijo de María Luisa de Saboya, la primera mujer de Felipe V, y la llevó a una política exterior arriesgada, para intentar recuperar los territorios italianos que se habían perdido en Utrecht. Acabó consiguiendo Nápoles para Carlos, futuro Carlos III, y Parma para Felipe. Reinado de Fernando VI. Fernando VI era hijo del primer matrimonio de Felipe V, que sucedió a su padre en 1746 y reinó hasta 1759. Durante los 22 años que fue príncipe de Asturias, tanto él como su esposa Bárbara de Braganza fueron relegados de la corte por su madrastra Isabel de Farnesio. Cuando accedió al trono, la eliminó de la corte junto a sus partidarios, que fueron sustituidos por sus propios secretarios, el marqués de Ensenada y José de Carvajal. Fernando VI dejó el gobierno en manos de ellos, ya que su salud mental no era buena. Los secretarios llevaron a cabo una política de neutralidad frente a la rivalidad colonial entre Gran Bretaña y Francia, que fue aprovechada para continuar con la política de reforma interna emprendida en el reino de Felipe V. A Carvajal le sucede Ricardo Gual en 1754, que dirigió la política española hasta la muerte del rey, y durante los primeros años de reinado de su hermano Carlos III, era Gual más partidario de la alianza con Reino Unido y rompió la neutralidad de España, lo que provocó que España entrara en conflicto con la posterior pérdida de algunos territorios. Fernando VI estaba muy unido a su esposa Bárbara de Braganza, por lo que su enfermedad y muerte le sumió en una profunda melancolía que llevaría a la locura total, siendo encerrado en el castillo de Villaviciosa de Odón. Esto paralizó la administración del Estado, en lo que se conoce como el Año sin Rey. Fue Wall quien se encargó del gobierno,
con el descontento del pueblo, que pedía una solución. El rey murió en 1759, al año de su esposa. Ante la falta de herederos directos, el trono pasó a su hermanastro Carlos, rey de Nápoles en ese momento, y desde entonces Carlos III. La Ilustración en España. La Ilustración es una corriente de pensamiento basada en las ideas de los pensadores ilustrados franceses, que consideran la razón la única luz que puede traer el progreso. Critican las instituciones del antiguo régimen y defienden el liberalismo en todos los órdenes de la vida: económica, política, pensamiento, educación. Llega a España con Carlos III, a mediados del siglo XVIII, con la protección del Estado. Él intenta introducir las nuevas ideas en España, pero se va a encontrar con la resistencia de buena parte de la sociedad, derivando por ejemplo en el motín de Esquilache. En materia religiosa, van del escepticismo a la crítica y la Inquisición, anterior freno en el desarrollo de la ciencia y el pensamiento en general, por temor a la entrada en España. De ideas heréticas, pierde influencia, aunque no desaparece. Con Carlos IV, tras la Revolución Francesa, se vuelve a posiciones más conservadoras y se mira con sospecha todo lo ilustrado. El despotismo ilustrado era la forma de gobierno de mediados del siglo XVIII, que pretendía introducir reformas dentro del antiguo régimen y del absolutismo monárquico, para fortalecer el poder del Estado mediante una administración más racional, eficaz y centralizada, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del pueblo. La frase «todo por el pueblo pero sin el pueblo» de Luis XIV de Francia ilustra perfectamente este concepto. Carlos III y sus ministros Floridablanca, Campomanes y Aranda fueron los mejores representantes del despotismo ilustrado en España. Su política se guió por los principios de razón y utilidad, propios del mundo de la Ilustración. Se alejaron de la política de interés dinástico de sus predecesores y se centraron en estimular la economía, la ciencia y la sanidad. El reformismo ilustrado se pusieron en marcha una serie de reformas en este siglo XVIII, y a pesar de que tras el estallido de la Revolución Francesa, el movimiento ilustrado fue dejado de lado. Muchas de estas reformas se mantuvieron y continuarían en el siglo XIX con los liberales, tras el paréntesis absolutista de Fernando VII. La economía, en el terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro del Banco de España. Nace en este periodo la peseta, aunque no será la moneda oficial del país hasta 1868. El comercio. Se da el fin del monopolio comercial castellano con América en 1778, ampliando el monopolio a todos los puertos españoles, lo que aprovechó Cataluña para lanzar su industria textil y la creación de compañías comerciales al estilo de las británicas y holandesas que operaban en la India. En la industria se estimula mediante la creación de fábricas reales de artículos de lujo, tapices, porcelanas, relojes, para evitar la importación de estos costosos productos y la salida de metales preciosos de España. La monarquía era la principal demandante de este tipo de productos para la decoración de los nuevos palacios construidos desde la llegada de Felipe V, la Granja, Aranjuez y el Palacio Real de Madrid. En la agricultura, los economistas abogaban por aplicar la idea ilustrada. Se encarga a Jovellanos un informe sobre la situación de la agricultura, sus problemas y posibles soluciones. El informe sobre la ley agraria, un estudio crítico sobre los antiguos usos de la tendencia de la tierra, en el que se hacía hincapié en la mala distribución de la tierra, latifundio y minifundio, y en el problema de la amortización en manos de la Iglesia y de la nobleza, de gran parte de la tierra y la necesidad de que el campesinado accediera a la propiedad de la tierra. Por primera vez se empezó a hablar de desamortización. Sin embargo, cuando se publicó el informe, ya había estallado la Revolución Francesa y fue ignorado. La repoblación. Se llevó a cabo una política de repoblación del interior de Andalucía, pero todo el proyecto quedó reducido a la Carolina, Jaén. Nuevo asentamiento diseñado según criterios racionales, con un plano en cuadrícula y un centro donde se situaban las dependencias oficiales. Fue poblado por colonos alemanes. Sanidad y urbanismo. Se mejoraron las condiciones de la vida de las ciudades, con la introducción del alcantarillado, el alumbrado y el diseño de nuevos barrios con planos racionalistas en cuadrícula.
Esta política fue especialmente evidente en Madrid, donde se planificó y construyó el Paso del Prado, con rotondas para favorecer la circulación de carruajes, Apolo, Cibeles, Neptuno. También se erigieron el pueblo del Nuevo Baztán en Madrid y la Barceloneta en el puerto de Barcelona. La educación. La Universidad Española estaba apegada a la antigua enseñanza de teología y derecho canónico, que rechazan los intentos de introducir nuevas disciplinas, más acordes con las necesidades de las sociedades, medicina, derecho natural, ciencias, etc. Por ello, se crean nuevos centros de estudio, como academias reales, historia, artes, lengua, colegios, museos, como el Prado, y centros de investigación, jardín botánico, observatorio astronómico. Gracias a este impulso se publican tratados sobre todas las disciplinas, también de escritores europeos. Ejemplos de literarios son Cabarrús, ensayistas como José Cadalso, Cartas Marruecas, Pablo de Olavide y Feijoo, poetas y dramaturgos como Nicolás Fernández Moratín. Prensa. Por todas las ciudades importantes empiezan a surgir gacetas en el siglo XVII y XVIII, y pronto el contenido se diversifica y pluraliza. En esta época los periódicos eran muy caros y solo estaban al alcance de una minoría, pero constituyó una de las vías más importantes por las que se entraron en España la idea ilustrada y la ideología burguesa. Teniendo en cuenta que en esta época el 80% de la población era analfabeta, los lectores de papeles periódicos eran una minoría ilustrada, compuesta por nobles y clérigos, miembros de la burocracia real, oficiales del ejército y algunos sectores de la clase media como médicos, abogados, profesores y comerciantes. El estallido de la Revolución Francesa y la ejecución de los monarcas franceses provocaron la prohibición de esta prensa por parte de Carlos IV. La Sociedad Económica de Amigos del País. La Asociación de Amigos del País son grupos de ilustrados a nivel local que, bajo el control de la corona, deseaban difundir la aplicación de los conocimientos científicos a la economía. Se fundaron 50 que sirvieron para mejorar las prácticas agrícolas de un campesinado ignorante que practicaba una agricultura de bajo rendimiento, lo que dificultaba que se produjeran excedentes y consecuentemente beneficios que permitieran la mejora de las explotaciones. El aumento de la subsistencia del siglo XVIII se debió más a la extensión de las tierras cultivadas que a la limitada mejora. Nuevos cultivos como el maíz y la patata, rotaciones más racionales de los cultivos o mejorar las herramientas, dado lo limitado de la actuación de las asociaciones de amigos del país. Reinado de Carlos III. El despotismo ilustrado. Durante el reinado de Carlos III, 1716-1788, se empezó a aplicar en España, al igual que en otros estados europeos, una concepción política, conocida como despotismo ilustrado, que mezclaba los principios del absolutismo monárquico con algunas ideas filosóficas de la Ilustración. El monarca era concebido como un benefactor de su pueblo, en sentido paternalista, y era responsable de impulsar las reformas necesarias para alcanzar el progreso, siempre guiado por la razón. Con la política se pretendía beneficiar al país, pero sin contar con la participación de los ciudadanos. Carlos III, rey de España, entre 1759 y 1788, situó en el gobierno a ministros ilustrados, que emprendieron amplias reformas, fundamentalmente en el terreno económico, agrícola e industrial, con el objetivo principal de fortalecer el Estado. A pesar de sus esfuerzos y planes modernizadores, los gobernantes ilustrados no fueron revolucionarios. El bienestar de la población era un objetivo secundario, y aunque llegaron a criticar los efectos negativos de la sociedad estamental, no cuestionaban las bases de la sociedad del antiguo régimen. Las reformas políticas, los ministros de Carlos III, el marqués de Quilache, Campomanes, el conde de Floridablanca, entre otros, trataron de poner en marcha algunas reformas políticas, entre las que cabe destacar las siguientes. Política agraria. La agricultura se convirtió en el centro de atención prioritario para los gobernantes ilustrados. Sus críticas se dirigieron fundamentalmente a la amortización de las tierras, obstáculo principal que es el desarrollo agrario, para el desarrollo agrario. Durante todo el reinado,
Se habló de reforma, aunque la oposición frontal de los grupos privilegiados, que veían seriamente amenazados sus intereses, imposibilitó el desarrollo de cambios sustanciales. Hay que destacar las colonizaciones de los despoblados andaluces iniciadas bajo el reinado de Carlos III, planificadas y puestas en marcha por el ilustrado Pablo de Olavide, para lo que contó con unos 6.000 colonos procedentes de Centro Europa, alemanes y flamencos fundamentalmente. El motín de Esquilache. Esquilache formó parte de los asesores que trajo Carlos III de Nápoles. Este lo nombró secretario de Hacienda y como tal emprendió una serie de reformas agrícolas. Incorporó señorío a la corona. Creó la lotería. Trató de recuperar el proyecto fiscal del Marqués de la Ensenada. Reorganizó el ejército y liberalizó el comercio de los cereales en 1765. Esta última medida originó una subida de los precios de los productos de primera necesidad, debido a la especulación de los acaparadores y a que coincidió con una serie de malas cosechas. Todo esto originó hambre entre la población. El hambre y la resistencia de los grupos privilegiados a acatar las reformas provocaron el motín de Esquilache en 1766 en Madrid, extendiéndose a Cuenca, Zaragoza, La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Barcelona, Cádiz y Cartagena, y a algunas ciudades más. Su detonante fue la orden de cambiar la capa larga y el sombrero de ala ancha de los madrileños por la capa corta y el sombrero de 3 picos. Los amotinados exigían la reducción del precio de los alimentos, la situación de los ministros extranjeros de Carlos III por otros españoles y un perdón general. Finalmente, Carlos III desterró a Esquilache y nombró a Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. Sin embargo, todas estas medidas reformadoras tuvieron un alcance muy limitado, no provocando cambios significativos en el conjunto de la sociedad. Durante el gobierno de Carlos III, el reformismo ilustrado fue incapaz de impulsar una modernización real del país. El sistema del antiguo régimen se mantenía en pie. Fue la Revolución Francesa de 1789 el punto de partida de un proceso que abrió paso al liberalismo político, al capitalismo y a la sociedad de clases, y que terminó provocando la caída del antiguo régimen en Europa. La industria. El rearme naval estimuló la producción de los astilleros y de las fábricas de armas. Sin embargo, no hubo acciones que promovieran la inversión privada, manteniéndose la producción bajo el control de los talleres gremiales. El comercio. A partir de 1765, mediante la promulgación de sucesivas leyes, se terminó estableciendo el libre comercio colonial, terminando de este modo con el monopolio comercial del puerto de Cádiz. La medida, aunque vino muy tarde, fue muy beneficiosa, especialmente para la industria barcelonesa, pues le permitió ampliar considerablemente sus mercados. Hacienda. Su situación fue estable hasta que la guerra contra Inglaterra en 1778-1783 provocase un fuerte endeudamiento. Para hacer descender la deuda, se decidió emitir vales reales, certificados de deuda pública amortizables. El gran éxito de estas emisiones condujo a la creación en 1782 del Banco Nacional de San Carlos. Y por último, la tecnología. Los ilustrados eran conscientes de la importancia económica de las innovaciones técnicas. Por ello comenzaron a organizar expediciones científicas y promovieron publicaciones de carácter técnico. Y esto es todo por hoy, oyentes. Muchas gracias.